Hola compañeros, profesor y gente de YouTube. En este video hablaremos del ciclo económico basado en el capítulo 12 del libro de Introducción a la Macroeconomía en Viñetas de Grady Klein y Joran Bauman. El grupo está conformado por Camila Kreuter y yo, Gino Santoro, alumnos del profesor Francisco Salazar de la asignatura de Macroeconomía del Departamento de Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile. Sin más que decir, empecemos. ¿Qué es un ciclo económico? El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Pasa por periodos de recesión y periodos de expansión. Este fenómeno ha sido común a lo largo de la historia económica, conociéndose con otras denominaciones como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Se le conoce como ciclo debido a que una vez terminado comienza de nuevo desde el inicio formando una rueda continua. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad, no se puede tomar esto como una regla formal. Suele dividirse la vida del ciclo económico en diferentes partes. Recuperación. Fase del ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente. Expansión. Fase de mayor crecimiento económico. Auge. Fase en que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Recesión. La actividad económica se reduce. Conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca, a su vez, que se despidan trabajadores y por tanto aumenta el desempleo. Depresión. Cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. Duración de un ciclo económico. Los ciclos económicos no tienen una duración determinada. Sin embargo, estudios estadísticos han distinguido ciclos económicos en diferentes tamaños, clasificándolos de la siguiente manera. Cortos. Tienen una duración media de 40 meses. No suelen llegar a la fase de depresión. También se conocen como ciclos pequeños o de Kitchin. Medios. Tienen una duración media de 7 y 11 años. Son una serie de ciclos cortos que no llegan a superarse completamente y acaban desembocando en una crisis económica. También se conoce como ciclo de juglar. Largos. Tienen una duración entre 47 y 60 años, de un promedio de 54 años de duración. Las fases son suaves y lentas. Requieren mucho tiempo para llegar al auge, y cuando hay una recesión suele ser lenta, pero desemboca en depresiones económicas de magnitud histórica. También se conocen como ciclos de Kondratiev. Etapa de expansión. El gobierno refuerza la expansión, acelerando la demanda de inversiones y empleos para reactivar la economía. Se crean más empleos y las familias aumentan sus ingresos, lo que hace que se incremente el consumo total. Con la ayuda de la fase de expansión, el bienestar general de la población mejora, hasta llegar nuevamente a la fase de auge, con la que se reinicia el ciclo. Fase de auge. Durante la fase de auge, toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y máximo desarrollo. Las empresas logran producciones y ventas mayores debido a que las familias generan mayores ingresos y consumen más. La duración de esta etapa depende de la productividad y competitividad del país, así como de la solidez estructural de los indicadores. Sin embargo, el auge no es permanente, pues provoca un sobrecalentamiento de la economía que se refleja en un periodo de desaceleración, es decir, la fase de contracción. Fase de recesión. A causa del aumento de ingreso, el ingreso adicional tiende más al ahorro, lo que disminuye el nivel de consumo y repercute negativamente en la demanda y la producción. De la misma forma, el crédito utilizado por las empresas para aumentar la oferta de bienes intermedios y capital durante el auge generan un aumento en la tasa de interés, desalentando nuevos proyectos de inversión.
La fase de recesión provoca una disminución en la demanda, el empleo, el consumo y el ingreso, hasta llegar a un límite conocido como fase de depresión. Etapa de depresión. Durante esta etapa, los ingresos de la familia son muy bajos y en consecuencia disminuye el consumo. Esto induce una baja producción, con lo que se reduce el empleo y la actividad económica en general. Constituye una verdadera caída de la economía. Este clima adverso genera la necesidad de hacer nuevas inversiones para reactivar la economía. De las crisis se van dando las condiciones para iniciar la fase de expansión, que ocurre una vez que se percibe la estabilidad económica y las empresas empiezan a invertir en bienes de capital y trabajo. Para saber en qué fase del ciclo nos encontramos, debemos saber que los ciclos económicos son medidos principalmente en niveles de actividad económica, de determinados periodos. Normalmente hablamos de meses o años. No es muy complicado saber la fase del ciclo en que nos encontramos, pero sí es muy complicado saber cuándo va a terminar una fase y comenzar la siguiente, y así como cuánto durará la siguiente. Una de las principales formas de medición es con la ayuda del PIB. Básicamente, si el PIB sube, estaríamos en una situación expansiva y de creación de riquezas. Si el PIB baja, estamos en una situación de recesión y pérdida de riqueza. Otra pista clara para conocer en qué situación estamos dentro de un ciclo económico es analizar el factor empleo, dependiendo de la tasa de desempleo de una economía con respecto a su medida histórica. Se puede intuir en la fase del ciclo en que nos encontremos. En recesión parece casi imposible encontrar un puesto de trabajo y la tasa de paro es muy elevada, mientras que en épocas de bonanza o de expansión, en lugar de darse pérdida de empleos, se da la situación de la creación de nuevos empleos. Cuando nos encontramos en recesión en nuestra economía, no sabemos diferenciar en qué situación nos encontramos, si nos seguimos manteniendo en la recesión o ya hemos llegado al pic de la depresión. Pero esta es una de las grandes razones por las que los profesionales que dirigen el contexto económico no consiguen acertar si es recesión o depresión. Estos dos conceptos son muy diferentes, por lo que las actuaciones que se deben hacer en cada contexto también deben ser distintos. En macroeconomía se entiende por recesión a la disminución generalizada de la actividad económica de un país o región, medida a través de la bajada en la tasa anual del Producto Interno Bruto durante un periodo suficientemente prolongado. Esta reducción impacta en variables económicas como el consumo, la inversión, el empleo, el beneficio de las empresas, los índices versátiles, la inflación, entre otros. El proceso se complica cuando un elevado número de empresas entra en quiebra y arrastra a los proveedores, pudiendo llegar en algunos casos a lo que normalmente denominamos como crisis. Tal disminución generalmente provoca un gran desempleo. Si la recesión es muy seria, se conoce como depresión. La depresión, por su parte, es una forma grave de crisis económica, que consiste en una gran disminución sostenida de la producción y del consumo, acompañada por altas tasas de desempleo y de quiebras empresariales, considerado como una forma rara y extrema de recesión. Una depresión se caracteriza por un incremento anormal del desempleo, la restricción del crédito, reducción de la producción y de la inversión, varias quiebras, montos reducidos de comercio, así como fluctuaciones de tipo de cambio monetarios, altamente volátiles, que en su mayor parte constituyen devaluaciones. Se ha empezado a crear un círculo vicioso, donde cada vez se está incentivando su retroalimentación. El aumento ascendente de la tasa de paro provoca que el consumo haya cambiado su tendencia alta hacia una tendencia baja. Este cambio de tendencia se debe a dos razones. En primer lugar, el aumento del desempleo provoca un impacto directo a la renta de las familias. Y en segundo lugar, la incerteza sobre el empleo paraliza el consumo actual. Esta disminución del consumo provoca una destrucción de empleo debido a la reducción de las ventas de las empresas. Estos sucesos implican una reducción del PIB
y en este punto ya es considerable la disminución de recaudación del Estado. Ahora el problema es la disminución en la recaudación, que es acompañada por una financiación externa, que exige una mayor tasa de interés por el riesgo en la inversión, en la compra y ventas de bonos del Estado. Estos dos factores se unen para empeorar la situación de déficit del Estado, y ante esta situación el Estado actual decide imponer recortes que afectan directamente en la disminución del consumo y vuelve a empezar el círculo. La disminución del consumo, aumento del desempleo, disminución del consumo, destrucción del empleo. El día jueves 24 de octubre de 1929 fue una sesión que se esperaba agitada en el Curve Exchange, hoy denominado American Stock Exchange. Se puso a la venta un enorme paquete de acciones de la conocida firma Site Service Company, y su cotización comenzó a caer de inmediato. Fue una señal que desató la furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos, por lo que las cotizaciones se desplomaron. Al mediodía de ese día se convocó a una reunión urgente desde las oficinas de Morgan, a la que acudieron los principales banqueros de Nueva York, con la finalidad de frenar la caída del precio de las acciones. La reunión tuvo un efecto sedante. Por la tarde se desaceleró la caída de la bolsa. En Washington, los miembros del Consejo de la Reserva Federal pudieron comprobar que acontecimientos similares se registraban en las bolsas de Chicago, Boston, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles. Los siguientes días fueron de completo caos en la bolsa de Wall Street. La bolsa siguió su marcha descendente hasta 1932, llegando a perder el 80% de su valor. En Europa y en otras partes del mundo, lo acontecido en Nueva York no pasó inadvertido. El descenso americano se transmitió como la pólvora a todos los mercados bursátiles. En Berlín, donde la caída había comenzado casi 2 años antes, el colapso de Wall Street asentó su descenso e hizo imposible una recuperación. Londres y París siguieron la senda descendente, marcada por Nueva York. El octubre de 1929 generó una atmósfera de temor y un ambiente de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la economía. Los consumidores, temiendo un descenso de su renta futura, revisaron a la baja sus expectativas y aplazaron o suspendieron sus compras de bienes de consumo duradero. Los productores, ante el empeoramiento de las condiciones de los mercados y desorientados sobre cuál podía ser la evolución de los negocios, se replantearon sus planes de inversión en equipos y nuevas plantas, posponiendo las adquisiciones hasta que se despejasen las incógnitas abiertas por la catástrofe de Wall Street. Las familias y empresas comprobaron que la crisis afectaba el funcionamiento normal del sistema financiero y que se había interrumpido el flujo de crédito bancario. Tras el crack bursátil de 1929, sobrevino una crisis financiera de consecuencias devastadoras. La crisis explotó en mayo de 1931, con la quiebra del gigantesco austriaco Creditanstalt. La desconfianza se extendió de Viena a Berlín, donde en pocas semanas se produjo una masiva retirada de depósitos. La paralización del sistema bancario germano se contagió al resto de Europa, con quiebras y suspensiones de pago en Italia, Hungría, Checoslovaquia y otros países del este continental. Las entidades que no cerraron fueron intervenidas. La economía mundial cayó en picado, y en la década después la producción y el empleo todavía no habían recuperado el nivel de 1929. Las causas de la Gran Depresión continúan siendo un enigma, y pese a los avances en las investigaciones el debate sigue abierto, donde sí parece existir mayor acuerdo en su significado histórico. Lo anticipó Maynard Keynes, quien en 1931 escribió: «El mundo estaba en medio de una gran catástrofe económica, una que quizá acabase con el capitalismo y con la sociedad liberal. Una crisis
que en el futuro sería considerada como un punto de no retorno. El genial economista de Cambridge acertó. Después de 1929, el mundo ya no fue igual. La Gran Depresión, con sus secuelas en forma de paro y deflación, dejó una huella imborrable. Su recuerdo está asociado a la consolidación del fascismo, al ascenso del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión modificó de manera radical las reglas y las instituciones que habían gobernado el mundo económico hasta entonces. Con la Gran Depresión murió el capitalismo liberal. En una reciente conferencia en Madrid, Robert Skidelsky, biógrafo de Keynes, recordó que la Gran Depresión fue tan dura y agria porque faltó liderazgo y cooperación internacional. Crisis del 2008. Comenzó con la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense en 2005, tras un largo periodo de incesante incremento de los precios de las viviendas. Por aquel entonces, el número de familias que podía pagar una hipoteca había aumentado. Los prestamistas habían empezado a llevar a cabo una práctica llamada crédito subprime, que consistía en hacer préstamos a gente que normalmente no podría acceder a una hipoteca para una casa por existir mayor riesgo de impago. Las hipotecas subprime comenzaban con un bajo interés los primeros años, para luego elevarse drásticamente. En muchas ocasiones a los prestatarios no se les explicaba todos los riesgos y se les decía que podrían refinanciar la hipoteca en unos años para mantener las tasas de interés bajas. Los economistas advirtieron de los peligros, pero en general nadie en los Estados Unidos quería interrumpir el ambiente de fiesta que rodeaba a la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo parecía estar ganando dinero, tanto las empresas de construcción como los agentes inmobiliarios y las compañías de materiales, y los consumidores eran felices. Tenían casa propia por primera vez en sus vidas. La industria se encontraba en gran parte al margen del gobierno estadounidense, tras décadas de firme desregulación por parte del Partido Republicano. Pero, entre 2005 y 2006, llegó la hora de pagar el pato. Las tasas de interés de las hipotecas subprime se dispararon y muchos de los nuevos propietarios no podían pagarlas o refinanciarlas. La crisis tendría que haberse quedado en los propietarios de viviendas estadounidenses, pero desafortunadamente tanto los bancos como los prestamistas de estos habían traspasado la deuda a los inversores. Los activos de la deuda se repartieron y se vendieron a otros inversores y a bancos de todo el mundo en complicados paquetes financieros que poca gente parecía entender del todo. Durante 2007, casi 1.3 millones de viviendas estadounidenses fueron sujetos de actividades financieras, un 79% más que en 2006. Cundió el pánico. Nadie parecía tener ninguna idea de quién era el dueño de estas deudas inútiles extendidas por todo el sistema financiero mundial. De repente, los bancos ya no estaban dispuestos a hacer más préstamos, lo que resultó en una crisis de crédito o credit crunch, es decir, un periodo en el que hay poca liquidez en el sistema porque nadie está prestando. Las pérdidas empezaron a acumularse. En julio del 2008, los bancos y las principales instituciones financieras de todo el mundo anunciaron pérdidas alrededor de 435.000 millones de dólares. En la actualidad, tanto bancos como otras instituciones financieras no pueden conseguir ningún crédito y se encuentran estancadas con activos negativos en sus cuentas. Muchos han tenido que declarar la bancarrota o están a punto de hacerlo. Los gobiernos han tenido que rescatar a estas instituciones por miedo a lo que su colapso podría significar en la economía general. Entre estas instituciones se encuentran Freddie Mac y Fannie Mae en Estados Unidos, el gigante de seguros AIG, Northern Rock en Reino Unido y Fortis y Dexia en Bélgica. Estas bancarrotas anticipadas han movido al gobierno estadounidense a preparar un plan de rescate de 700.000 millones de dólares para estar preparados en caso de quiebra
y es posible que Reino Unido esté preparando algo similar. Las crisis de las hipotecas subprime y de crédito no son los únicos factores en la mala situación económica de 2008. Los precios del petróleo están en su récord máximo, provocado por las cada vez mayores necesidades energéticas de las economías emergentes de China e India. Esto ha afectado de forma dramática a los consumidores de Norteamérica y Europa de dos formas. Obligados a pagar precios mucho más elevados por la gasolina y calefacción, los costes incrementados han hecho que los precios de la comida aumenten, también drásticamente, puesto que es necesario el petróleo para producirla y transportarla. La comida es ahora mucho más cara en el mundo desarrollado de lo que ha sido durante los disturbios por su causa en algunos casos. Para enero de 2008, el petróleo había alcanzado un nivel que la gente ya no podía permitirse, superando los $100 por barril por primera vez en la historia. Pero esto no era nada comparado con los precios que alcanzó en julio de este año, $147. Después hubo una rápida ralentización en las economías norteamericanas y europeas. El 30 de septiembre, Reino Unido reveló que había experimentado crecimiento cero en el trimestre pasado. Junto a Alemania, las previsiones anunciaban recesión para finales del 2008. La eurozona, como un todo, se enfrentaba a unos indicadores económicos realmente nefastos. Comparación entre la depresión del 1929 y la recesión del 2008. El descenso del PIB real para la Gran Depresión del 29 alcanzó el 27%. En cambio, para la recesión del 2008 alcanzó el 5%. El nivel máximo de la tasa de paro alcanzó un 25% para la depresión del 29, mientras que para la recesión del 2008 alcanzó un 10%. El descenso del comercio internacional fue de un 36% para la depresión del 29 y para la recesión del 2008 fue de un 20%. En cuanto a duración, la Gran Depresión duró 43 meses y la Gran Recesión duró 18 meses. Efectos en Chile de la Gran Depresión de 1929. Chile fue una de las naciones más afectadas por la Gran Depresión de 1929. El derrumbe de la economía tuvo serias implicancias sociales expresadas en protestas contra el gobierno de Carlos Ibáñez, lo que llevó a su vez a una grave crisis política. Las exportaciones de salite y cobre se derrumbaron, provocando grandes consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia, un 16 de julio de 1931. La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez, quien se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose un poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que solo duró 12 días. Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma en octubre de 1932. La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos. Cientos de obreros saliteros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno, a través de los comités de ayuda a los cesantes, debió alimentar y albergar a miles de familias. Las ollas comunes proliferaron en los barrios y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad.
efectos en Chile producidos por la recesión del 2008. Esta crisis golpeó con mayor fuerza a los sectores de la construcción, industria y pesca, la cual fue castigada adicionalmente por el virus ISA, que afectó a las salmoneras. En tanto, el comercio, el transporte y el servicio financiero cayeron en menor medida. La inversión cayó 15.3%, mientras que el consumo de las personas y las empresas subió un modesto 1.8%. Pese a las cifras negativas, la economía logró crecer 2.1% en los últimos 4 meses del 2009, lo que, según los expertos, demostró que Chile venía proyectando una sólida recuperación. ¿Cómo se producen las crisis? Su origen inmediato puede ser muy variado, pero suele estar relacionado con el riesgo inherente al funcionamiento incierto de los precios, de los tipos de intereses o de cambio, del crédito o de la liquidez. Puede originarse en cualquier mercado como consecuencia de cambios inesperados en los precios de las mercancías, en los tipos de interés o de cambio, o de los precios activos, en la aparición más o menos repentina de nuevas oportunidades de negocio, en circunstancias o shocks excepcionales o incluso en simples cambios de opinión de los sujetos económicos que influyan en las condiciones en que venía desenvolviéndose la financiación de la economía o la circulación de los medios de pago, provocando así un desequilibrio repentino entre su oferta y demanda. En otras ocasiones se origina directamente en el sistema crediticio, cuando cualquier circunstancia, prevista o no, da lugar a una quiebra de la confianza de las partes, de modo que cualquiera de ellas estima de modo suficientemente generalizado que se va a deteriorar su condición en el intercambio financiero, que va a tener más dificultades para cobrar o para pagar créditos o préstamos. Y eso le lleva a modificar su comportamiento, restringiéndolo la concesión de nuevos préstamos o liquidando rápidamente los existentes, que también altera el equilibrio entre la oferta y demanda y produce la crisis. Las crisis financieras también pueden originarse a menudo cuando, por razones diversas, se produce una insuficiencia más o menos inesperada de liquidez, lo que hace escasear los medios de pago, bloquea la financiación y provoca la alteración entre oferta y demanda que da lugar a la crisis, que generalmente en este caso se traslada enseguida a la economía real. Bueno, hemos llegado al final de este video. Esperamos que le haya servido esta presentación para su aprendizaje y nuestro promedio en macroeconomía. Les sugerimos el video que se encuentra en la descripción de este video, que habla sobre otras aplicaciones de la curva del ciclo económico. Está muy bueno, así que véanlo y nos despedimos. Que tengan un excelente día.